Desde los oscuros albores de su existencia como demonio, Muzan emprendió una cruzada silenciosa, una odisea teñida de sangre y desesperación, cuyo objetivo era tan simple como imposible: conseguir la inmunidad ante el sol. En su afán por escapar de la fragilidad humana, utilizó su propia sangre como una herramienta de creación, un veneno divino que moldeaba, destruía y volvía a formar cuerpos humanos en seres impíos. Miles fueron sometidos, miles perecieron, y unos pocos, los más fuertes, lograron sobrevivir. Pero ninguno recibió todo de él. Ninguno fue digno de portar la totalidad de su esencia. A pesar de haber creado demonios de un poder inconcebible, de haber elevado a seres que rozaban la inmortalidad y el terror, Muzan jamás les concedió la plenitud de su poder. Y es en esa omisión donde nace una inquietud que carcome desde las sombras. ¿Por qué nunca creó un sucesor? ¿Por qué el rey de los demonios, con todo su poder y ambición, jamás permitió que alguien más pudiera ocupar su lugar? La respuesta yace en lo más profundo de su obsesión. Muzan no quería un linaje, ni soñaba con un mundo lleno de demonios que compartieran su gloria. Lo único que buscaba era alcanzar la libertad de caminar bajo el sol. Esa era la meta que lo impulsaba, el fuego que alimentaba su existencia desde hacía más de 1000 años. Todos sus actos, todas sus creaciones, todas sus matanzas, respondían a ese deseo. Su imperio de horror no fue más que el laboratorio de su desesperación. Demonios como Akasa, Douma e incluso Kokusibo nacieron del mismo experimento interminable. Todos ellos eran humanos excepcionales, capaces de soportar cantidades devastadoras de su sangre demoníaca. Todos ellos eran fuertes, letales, devotos, pero en su diseño había una constante: ninguno fue hecho para superarlo. Ninguno fue concebido para ser su igual. Cada uno fue tallado para servir, para arrodillarse, para cumplir una función en el gran engranaje de su voluntad, pero jamás como herederos, jamás como sucesores. Kokusibo, por ejemplo, fue sin duda el que más se acercó a ese ideal. Con siglos de experiencia, con una técnica de respiración que había sido transmutada en poder demoníaco, con una voluntad endurecida por la ambición, pudo haber sido el heredero perfecto. Pero Muzan nunca se lo permitió. Le dio poder, sí, pero lo mantuvo bajo control. Limitó la cantidad de sangre que le otorgaba. Le puso un límite, un techo invisible pero impenetrable. Lo sostuvo justo por debajo de su alcance, como si temiera lo que podría suceder si ese equilibrio se rompía. Y es que, en el fondo, eso era exactamente lo que ocurría. Muzan tenía miedo. No un miedo racional ni estratégico, sino un terror visceral, primitivo, el miedo absoluto de ser reemplazado y eliminado. Porque si algún día llegaba a crear un demonio perfecto, uno tan fuerte y eterno como él, ¿quién podría impedir que se volviera contra su creador? ¿Quién podría asegurar que esa criatura, con ambiciones propias, no deseara destronarlo? La lealtad, lo sabía bien, era efímera. Douma, por ejemplo, servía con una sonrisa, pero detrás de sus ojos vacíos se escondía un cálculo constante, una fría indiferencia por todo. Akasa obedecía, sí, pero solo porque respetaba la fuerza. Despreciaba la debilidad, y eso lo hacía inestable. Y Kokusibo, aun con toda su aparente sumisión, conservaba en lo más profundo de su ser el recuerdo de su humanidad perdida, de su hermano, de su deseo original de ser el mejor. Ninguno de ellos era verdaderamente confiable. Todos eran útiles. Todos eran armas. Pero ninguno era digno de su confianza. Entonces, quizás no era solo miedo. Tal vez era algo aún más oscuro, más egoísta. Muzan no quería dejar una herencia. No quería compartir su poder. No quería prolongar un legado, ni construir un futuro. Solo quería salvarse a sí mismo. Su existencia era su única preocupación. Él no soñaba con un mundo de demonios donde otros compartieran su gloria. Lo que deseaba era burlar a la muerte, esquivar la decrepitud, aferrarse a la eternidad con uñas y dientes. Porque reconocer la necesidad de un sucesor era, implícitamente, aceptar que algún día su tiempo se acabaría. Era asumir que su existencia no era infinita. Y Muzan no podía soportar esa idea. No estaba dispuesto a mirar su final a los ojos. Así que decidió condenarse a sí mismo a la soledad. Prefirió rodearse de sirvientes descartables, piezas reemplazables, antes que forjar una sombra que lo trascendiera. Y esa decisión, nacida del ego más absoluto, se convirtió en la semilla de su destrucción. Porque al final, fue esa misma obsesión lo que selló su destino.
No confió en nadie. No dejó ningún legado. No permitió que su voluntad continuara en otros. Cada uno de sus demonios era solo eso, una herramienta que usar, una pieza de ajedrez que mover y que luego podía desechar. Cuando cayó, su imperio cayó con él. No quedó nadie para continuar su camino. No hubo sucesor que recogiera sus ruinas. Su muerte fue el fin absoluto de todo lo que construyó. Y así, el ser que más temió la muerte, terminó encontrándola de la forma más trágica posible, en el olvido. La ironía más cruel es que su mayor poder, la cúspide de su maldad, fue enfrentada por alguien que representaba todo lo contrario a él. Tanjiro, un joven marcado por el dolor, pero no corrompido por él. Con una voluntad inquebrantable, con un corazón puro, incapaz de rendirse incluso ante la oscuridad más absoluta. Resistió el veneno del legado de Muzan. Soportó su odio, su furia, su desesperación. Y lo venció no solo con fuerza, sino con humanidad. Porque al final, el egoísmo absoluto de Muzan fue derrotado por la compasión, por la empatía, por la fuerza de quien lucha por proteger a los demás. Y en ese enfrentamiento final, en ese choque de visiones, quedó demostrado lo que Muzan nunca pudo entender. La verdadera fortaleza no está en el poder que uno posee, sino en el motivo por el que lo usa. Y esa verdad, tan simple y tan profunda, fue algo que él jamás pudo comprender, ni siquiera en 1000 años de existencia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda mucho para seguir trayendo próximos videos en el futuro. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.